Hola, buen día. Lo que hoy les voy a compartir es acerca de los problemas que tienen las planeaciones y que a pesar del paso de los años no los mejoramos. Primero debemos recordar que desde hace varios años hemos estado cambiando las prácticas, los modelos con los cuales estamos enseñando en México, ya que se señala que la manera en la cual se ha enseñado en las escuelas no es la mejor, que hemos caído en modelos vacíos, que realmente no fomentan ciudadanos críticos, mentes que puedan analizar, que tengan un gran nivel cultural y que se vuelvan curiosas y afectas al conocimiento. En general es lo que se dice. Por ello, han devenido una serie de cambios, pero en las planeaciones hay ciertos problemas que incluso ahora con los nuevos modelos, las nuevas reglas, se han agravado. Lo primero es que no siempre lo que hemos logrado mejorar es el aprendizaje. Nos hemos enganchado mucho a un problema que es muy marcado en general en la sociedad, que es el formafondo. O sea, cambiamos la apariencia de las cosas. Somos muy estrictos en cómo redactamos, en cómo entregamos los documentos, en cómo el profesor tiene que ir planeando su clase, todos los formatos que tiene que llenar, pero no somos exigentes con el fondo, que en este caso lo más importante es ver que realmente el alumno aprenda, que el alumno eh, adquiera los conocimientos necesarios de cada materia para que tenga herramientas para en un futuro decidir qué estudiar y para poder aportar a la sociedad. Mucho de lo que nos han metido es burocracia. Y la burocracia, señalada por Max Weber, es una manera de controlar al trabajador. Y a veces parece que los formatos que nos ponen los profesores es más para controlar nuestro tiempo, para tenernos anclados al trabajo, que realmente logren una mejora con los alumnos. No lo vemos que eso se esté materializando. En esta parte que hemos tenido que dar clases a la distancia, vía remota por la situación del COVID, lo hemos visto, nos han metido mucho más papeleo y ha acentuado esta situación en decir, ¿sabes qué? Estamos llenando muchas más cosas, invierto mucho más tiempo en mi trabajo y yo no estoy viendo que los alumnos que me llegan ni los alumnos que acaban mi curso salgan mejor que como lo hacían en años anteriores. Entonces ahí tenemos un problema para empezar que tenemos que atacar, que es la burocracia, del cual ya hablé mucho en otro video. Otra situación es que caemos en exageraciones. Lo mismo, burocracia, control, forma, no fondo. La redacción es exageradamente detallada, incluso absurdo. A mí me han llegado a pedir, no, es que tiene que poner quién va a pasar lista. Da lo mismo quien pase la lista, no es importante para la clase si el profe pasa la lista o el alumno pasa la lista. Es más, yo creo que incluso deberíamos obviarlo. ¿Sabe qué, profe? No ponga, se va a pasar lista. Porque se infiere que siempre pasa lista. Ya, eso quítelo. Ahora tienes que poner muy detalladamente qué vas a hacer tú, qué va a hacer el alumno, que quede muy claro en la planeación. De eso ya ahorita se los mencionaré. Las planeaciones son muy repetitivas. En esa repetición perdemos también mucho tiempo a lo tonto. Y más si estás en las escuelas donde te piden planeación diaria o planeación semanal, donde tienes que estar llenando lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿no? Otra situación que incluso se nos pide, ¿no? Con el constructivismo ahora, es que entres al salón y tú pongas el objetivo de la clase en la parte superior del pizarrón. ¿Ok? Bueno, cosas más, cosas menos, son de esas cosas que realmente al alumno son como las instrucciones del examen. Al alumno, seamos sinceros, casi nunca las lee. Pero ese mismo objetivo, hay quienes te lo piden que lo pongas clase por clase en una planeación global o en el programa operativo, como le quieran llamar. Estás hablando, dependiendo de la materia, de 100, 200 clases, que tienes que irle poniendo un objetivo. Un minuto por objetivo que te tardes, estás hablando de que vas a invertir al menos 2 horas de tu vida en poner esos objetivos. Y el objetivo tú como profe ya lo sabes, tú sabes cuál es el objetivo de la clase. No es necesario que lo pongas. ¿Por qué lo haces? Por control, por burocracia. Y eso no significa que ya porque yo puse mi objetivo en la planeación global, vaya a mejorar. Y no es que sea negativo, seamos flojos, pero seamos sinceros, sí nos han cargado mucho la mano en el trabajo. Y no
corresponde a que mientras más burocracia haga, mejor van a aprender mis alumnos. Y si cada clase tienes que estar poniendo tan detallado todo, el profesor va a hacer la pregunta, el alumno responderá, o tantos compañeros compartirán su conclusión. El profesor va a explicar el cuadro, el alumno va a completar el cuadro, porque ahora también tenemos esta parte cuestionable, hay muchos ejemplos, yo soy uno de ellos, que dicen es que el alumno tiene que hacer algo para aprender. No, hay alumnos que no necesitamos hacer cosas para aprender. Recuerden que hay 3 tipos de aprendizaje, los que somos auditivos y visuales. No necesitamos en sí hacer algo para aprender. Obvio, habrá materias donde no pase, porque alguien me decía, no, es que en matemáticas, bueno, sí en mate tienes que hacer cosas, pero en geografía, en historia, no necesariamente. Hay clases que un buen profe te las puede platicar con detalle, irte envolviendo en la dinámica y tú vas a aprender perfectamente sin tú tener que investigar el tema o tú tener que realizar algún cuadro o alguna actividad. Irás rescatando las ideas principales porque escribir a mano pues, es vital para aprender. Y eso es algo que, ojo, no estamos siempre ya fomentando que el alumno escriba a mano, estamos perdiendo esa parte que sí es muy importante para el aprendizaje. Y algo que empieza a oprimir a los profes es que ahora ya viene todo muy detallado, muy guiado de cómo debes hacer la clase. Y eso, pues también depende del ambiente del trabajo, de la escuela, pues, empieza a hacer que te sientas incómodo y ya no vas a enseñar pues con el mismo gusto, ¿no? Suena feo, pero pues, es lo que pasa en la realidad. El profe, cada uno tiene su estilo, su sello, su carisma, sus fortalezas y pues debe de ir adaptando la clase, además de adaptar la clase al grupo. Es muy cansado porque sí lo es, pero no vas a enseñarle igual a un grupo lleno de niños inquietos, que generalmente son kinestésicos, habrá quienes sí lo sean, habrá otros que simplemente les faltan límites, que al grupo de los niños que sí se quedan sentaditos, callados, y les gusta que el profe sea el guía absoluto de la clase. Tienes que planearlas diferente, porque la dinámica que con ellos mejor va a resultar pues, va a ser distinta. Otra exageración que a mí me ha pasado es que aten el porcentaje de preguntas del examen y el porcentaje de clases por unidad a la planeación general que se sugiere por las entidades educativas. El atar las preguntas al examen es porque hay temas que los ves en 1 o 2 clases, porque los puedes ver así. Y hay temas que los ves en 3 clases o 4, pero porque así vienen. Hay temas muy repetitivos en los programas o ahora que ponen nuevas dinámicas, pues vuelves a retomar un tema que ya viste. Pero de ese tema no tienes mucho que preguntar. El conocimiento es muy subjetivo y calificar eso en los exámenes sabemos que es complicado. En cambio, tienes temas como puede ser, por ejemplo, las partes y funciones de la célula, los tipos de climas, que aunque sean temas que tú puedes ver en una sola sesión, tienen muchísimas preguntas y muy importantes para comprender lo que está pasando en el mundo real y para preparar al alumno cuando éste presente un examen de conocimiento, porque esos temas se los van a preguntar. Entonces, si tú me atas la cantidad de preguntas que debo poner en un examen a la cantidad de horas que di el tema, pues ya de ahí, en vez de ayudarme, me estás poniendo el pie. Otra situación similar es con las clases y eso tiene que ver con una cuestión de cómo planeamos, que las escuelas nos hacen perder mucho tiempo en festivales, en otras actividades, que habrá quienes les gusten mucho, habrá quienes nos gustan menos, pero que sí te hacen perder tiempo de clase. Y aquí viene otro. Entonces, por un lado, las escuelas son muy exigentes con que el profe le entregue todo desde el inicio, lo cual sinceramente se me hace una fantasía. No porque no lo podamos hacer, sino porque no lo vamos a llevar a cabo. Los reto a que ustedes en su vida cotidiana planeen el domingo todo lo que van a hacer la siguiente semana y vean si logran cumplir todas las actividades que pudieron en tiempo y forma como las hicieron. Y van a ver que es casi imposible hacerlo, porque siempre hay imponderables y en las escuelas eso es súper común. Y además, las escuelas a nosotros sí nos piden que entreguemos los exámenes, siendo que nos podemos atrasar por lo que sea con algún tema, que entreguemos todas las tareas que vamos a dejar, que pongamos incluso ya los videos que vamos a ver en clase, que desde antes los busquemos, los descarguemos, etcétera, ¿no? O sea, mucho, mucho trabajo desde el inicio, lo cual además hace que ya no trabajes bien,
fijándote en el fondo, ya trabajas en serio porque lo que quieres es sacar el trabajo. Pero las escuelas no siempre te entregan un calendario con todas sus actividades. Entonces también tú como trabajador, creo que es justo que digas, tú me estás a mí exigiendo que te entregue todo desde el inicio, pero tú a mí no me entregas un calendario con todo desde el inicio para yo poder hacer una planeación real de lo que va a pasar durante el curso, si vamos a tener convivios, si vamos a tener alguna actividad, si vamos a tener algún festival, si vamos a tener exposiciones. Necesito que me lo digas también para yo planear y saber realmente cuántas clases tengo. Si no, al final pasa lo que siempre, que las últimas clases son de chocolate. Y ese es el problema más marcado para mí, es ese. En prepa, en secundaria, en primaria, las últimas semanas no sirven. ¿Por qué no mejor atrasamos los exámenes 1 o 2 semanas y ya no hacemos al alumno ir? O que ya nada más vaya una semana a hacer ciertas actividades. Pero ahí el problema es que el alumno, como ya sabe que ya lo calificaste, desde la primaria todos lo sabíamos, ya tú haces lo que se te da la gana, porque ya no hay una manera en que te controlen. Es muy triste, si lo piensas, porque desde ahí estamos fomentando que el ciudadano se vuelva conductista. Si no hay un castigo sobre él, no cumple la regla, pero es lo que pasa. Y también si las escuelas acaban el temario 2 o 3 semanas antes, pues no tiene sentido, porque entonces ya no me estás respetando las 200 horas o las 180 que se supone dura el curso. Eso es una mentira. Entonces, deberíamos de atrasar la última evaluación y que esta última semana incluso pues ya el alumno no vaya, que el alumno se quede en casa porque de todas formas esas horas no se dan. Esa última semana ya no hay clase, ya se hacen 1000 actividades donde generalmente surgen problemas porque el alumno ya no se... El mayor problema que tienen las planeaciones es que no planeamos sobre las horas netas, planeamos sobre las horas brutas. Tú te dan tu calendario, cuentas la cantidad de días que vas a ver al grupo conforme a ese calendario, dependiendo si das lunes, miércoles, jueves, etcétera. Si das en lunes, sabes que ya estás muy afectado porque todos los puentes caen en lunes, así que tendrás menos clases. Entonces las quitas. Pero todo lo demás queda ahí incluido. Y cuando te piden que el porcentaje de horas de cada unidad lo respetes, ya empieza el primer problema. Dentro de la planeación, formalmente, la primera clase, aunque sea la clase de introducción, cuenta como clase. Las clases de exámenes las cuentan como clase. Ahora, esta dinámica donde tienes que invertir una clase en darle al alumno su promedio porque el rey se tiene que enterar de cuánto sacó para que no se enoje, pierdes otra clase. Y las otras clases que tú vayas a perder por ahí, porque de pronto un profesor hizo un paseo, que es válido, ¿no? Que es una visita al museo, o que si tal profesor organizó una exposición, o que si va a ser el trabajo de ciencias para los padres, y los padres van a ir a la escuela, lo que sea. Y todo eso no lo cuentas dentro de la planeación. Entonces tú dices, pues yo voy a dar, si tenemos 3 clases a la semana, vas a tener como 102 horas. Pero cuando quitas la presentación, la conclusión del curso, los exámenes, la revisión y todas esas actividades, realmente tú terminas teniendo 85 clases. O sea que hubo 17 clases que tú planeaste a los sonso. O que al momento de dividir las horas ya no te va a dar. Entonces va a haber unidades que se vean muy afectadas y sobre todo las unidades del final, que en la mayoría de las materias siempre es el mismo tema que el cual ibas a ver y por lo tanto ese tema los alumnos nunca lo conocen. En geografía es todo lo que es geografía política, los países que surgieron de la URSS, las naciones sin Estado, los problemas fronterizos, porque el alumno no lo sabe, pues nunca se ve. Como siempre va al final y al final ya hacemos 1001 actividades menos de la clase, el alumno no lo conoce. Y eso es un problema que viene desde arriba, desde CEP, desde UNAM, y que ellas no han visto, no han reparado nunca en corregirlo y decir, ¿sabes qué? Así como oprimimos a los profes y a las escuelas para que mejoren la educación, también tenemos que darles herramientas para que la puedan hacer mejor. Y ese tipo de detallitos lo tenemos que ir haciendo. Algún día ojalá se resuelva para que entonces sí nuestra educación mejore. Y todo lo anterior nos lleva a que surjan ciertos señalamientos por parte de los papás, que el mismo alumno lo vea, que somos blandengues en el aprendizaje. No nos estamos enfocando realmente en que el alumno aprenda, a veces nos enfocamos más en que desarrolle habilidades
para insertarse en el mundo laboral a que realmente tenga una mente crítica y culta para evaluar su realidad. Yo he escuchado de papás que dicen que si las escuelas le echan las mismas ganas en enseñar de las que le echan para organizar festivales y para hacer valer algunas reglas absurdas, la educación en México sería mucho mejor. Y es verdad, hay muchas escuelas que se esfuerzan más en hacer una exposición que en lo que pasa dentro de las aulas. Y en general, lo que nos están haciendo es que como profesores pierdes mucho tiempo en planear, pierdes muchas horas que podrías invertir en investigar tu tema, en pensar nuevas actividades, en hacer, quizá invertir ese tiempo en hacer dos planeaciones distintas para el grupo inquieto y para el grupo tranquilo. No, lo estamos perdiendo en estar llenando formatos y que al final no se llevan a cabo, y menos si me los pides desde un inicio, cuando todavía ni sé cómo es el grupo y ni sé realmente qué actividades va a haber. Entonces, es vital que la escuela reflexione todo eso, que desde las autoridades, luego pasando por las escuelas y por los profesores y coordinadores, nos demos cuenta de esos problemas que tenemos, que los mejoremos, que hagamos una planeación sobre clases netas, que las escuelas nos den desde el inicio un calendario con todas las actividades que va a haber para que nos facilite nuestra planeación y que nos den más herramientas y nos enfoquemos más en que el alumno aprenda, en que no nos estén señalando tanto que si por ahí un número amplio de alumnos reprueba, el culpable sea el profe tiene que trabajar y tiene que buscar nuevas estrategias, pero por no ponerlo solo a él como el villano, porque sí le quitan mucha responsabilidad al alumno y el alumno lo percibe. Por eso los alumnos se encajan y también se sienten un poco liberados, no se hacen responsables por su actividad y su obligación, que es estudiar. Entonces, tenemos que trabajar mucho para que realmente los alumnos aprendan en la escuela a reflexionar y analizar, y la realidad tan complicada que estamos percibiendo ahí en el mundo, podamos mejorarla desde una trinchera muy importante que son las escuelas.